Bom dia a todos, né? Ou, na verdade, bom dia, América, e boa tarde, Europa, né? Temos gente de tudo quanto é lugar aqui, né? Das duas margens do Atlântico, certamente, né? Bom, eu tinha feito uma pequena apresentação, mas por uma questão de horário eu vou encurtar ela um pouco, né? Mas, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer o voto de confiança aqui para a mediação nessa mesa, né? Do Colóquio Internacional História e Documento. E parabenizar também a organização do evento pela iniciativa, uma iniciativa que eu acho extremamente interessante, né? Divulgar as possibilidades de pesquisa do arquivo, né? Divulgar para o público brasileiro também, que talvez desconheça bastante o que se tem dentro desse arquivo, né? Para pesquisar e trazendo gente de tudo quanto é lugar aí, né? De tudo quanto é origem, instituições de pesquisas diferentes, né, e que estudam diferentes períodos e espaços, né, para falar um pouco sobre esse vasto acervo que tem o Arquivo de Índias e que, indubitavelmente, é muito rico e que todo mundo que já passou ali pela frente do arquivo já ouviu falar algum guia turístico dizendo assim, existem não sei quantos, quantidade de documentação aqui e uma vida inteira não seria possível usar, né, para ler toda essa documentação. Mas nessa mesa que a gente está começando agora, né, que é a primeira mesa do colóquio, que se chama Comunicação Política, Jurisdições e Territórios. Temos 4 pesquisadores aqui, né? O Boris Araya Valência, da Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso, no Chile, em Chile, né? Damián González Escudero, do Instituto Max Planck de História e Teoria do Direito, em Frankfurt, na Alemanha. José Araneda Riquelme, né, da Escola Normale Superiore de Pisa, na Itália. E o Tiago Bastos de Souza, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Né? Que nem antes, que nem o Gustavo já explicou, cada participante vai ter 20 minutos a 30 minutos, né, de apresentação. Les pido a todos que se mantengan entre los 20 y los 30 minutos de presentación, ¿no? Así podemos mantener el horario, ¿no? E depois das apresentações, abriremos para as perguntas, tá? Do público, se tiver alguém lá no YouTube, pode fazer pergunta pelo chat. Empecemos com Boris, não? O Boris Araya Valência é professor de História e Geografia e Ciências Sociais, é mestre e doutorando em História pela Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso. Atualmente é professor das disciplinas de História da América, Pré-História, Descobrimento e Conquista na Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso e da disciplina de Culturas Indígenas do Chile e da América na Universidade André Bello, também no Chile. Ele também é editor da revista Quadernos de História Cultural, né? E seus temas de investigação englobam todo o período colonial americano e as primeiras décadas do século XIX, tendo as suas pesquisas mais recentes focadas na América e no Chile durante o século XVI. Tá? As suas linhas de investigação se centram, né, na construção dos territórios, desde as representações narrativas, na análise dos imaginários coletivos e ainda na circulação de informação sobre diferentes formatos e diferentes níveis socioculturais. Hoje ele vai apresentar a conferência que tem título La Invención de los Territorios de Chile en el siglo XVI, algunas reflexiones sobre desde la circulación documental. Por favor, Boris, puedes empezar. Muchas gracias. Hola, buenos días por acá, ¿no? Allá también, ¿no? Sí. Les agradezco la invitación a Gustavo, a Luisa por la presentación. Y bueno, tengo una presentación ahora que me gustaría proyectarles. Déjenme ver cómo hacer esto, ¿no? Yo soy me complica un poco con este tema de las presentaciones, pero lo voy a intentar. Que es un material que tengo preparado para guiar un poco el comentario que voy a hacer hoy día, la reflexión, ¿no? En relación, ahí no sé si se verá bien, si alguien me puede indicar esto. ¿Ahora sí? Sí, se ve. Se ve perfecto. Gracias.
Entonces les quería comentar un poco y a propósito, ¿no? de la invitación que se me ha hecho para, para este coloquio, ¿no? Donde me voy a centrar en, evidentemente, mi tesis doctoral, ¿no? La que yo espero defender ya en breve tiempo más, ¿no? Y intentar ligar esa investigación que ya está terminada, ¿no? Están en espera, ¿no? de la defensa. eh, y ligar eso, ¿no? Esa investigación con a mi experiencia en el Archivo General de Indias, ¿no? A partir de la pesquisa, ¿no? De la investigación documental y cómo, cuáles son las potencialidades y posibilidades que alberga el Archivo General de Indias para estudiar algo que es mi centro, ¿no? De la investigación, que es la construcción o la invención, ¿no? Que es lo que yo planteo, la invención de territorios en América y particularmente en Chile, ¿no? Un territorio tan periférico dentro de la monarquía hispana, sobre todo en un siglo como el XVI, ¿no? Que dejó de ser estudiado en el caso chileno en estos grandes macro relatos, por lo menos en el siglo XIX, y luego en el siglo XX se ha ido parcializando, se ha ido atomizando las investigaciones hacia aspectos muy específicos, ¿no? Pero creo que faltaba una visión de conjunto a partir de la idea de cómo se gestó, cómo se inventó esta idea de lo que es Chile y particularmente cómo pasó de ser un espacio, un escenario geográfico, un lugar, a convertirse en un territorio sobre el cual se ejerce poder, se toman decisiones y se crea un cierto imaginario colectivo al respecto, ¿vale? Por supuesto, la idea actual que nosotros y que a lo mejor ustedes manejan respecto de Chile es la que ustedes pueden ver allí en pantalla, ¿no? Esta división político-administrativa, ¿no? Que tiene una serie de fronteras, de límites, ¿no? Que nos sitúan, por un lado, con el Océano Pacífico, Argentina, Perú, Bolivia, ¿no? Y que es una visión propia del siglo XIX, ¿no? De la conformación de los estados nacionales, de los estados-nación, y que hasta el día de hoy parece pervivir, ¿no? En el imaginario colectivo cuando nos adentramos en el estudio de la literatura más antigua, ¿no? De las primeras investigaciones sobre el Chile colonial, ¿no? Esta idea de que hay una superposición de un Chile actual respecto de lo que era el Chile colonial, como que fueran lo mismo, ¿no? Ya en el siglo XVI y XVII, ¿no? Tenemos el mapa allí de Juan López de Velasco, que después reprodujo en su obra Antonio de Herrera, ¿no? Al principio del siglo XVII. Tenemos una visión muy semejante, ¿no? De un Chile largo, ceñido por un lado por el mar y por el Mar del Sur y por el otro la cordillera de los Andes, ¿no? Y con ciertos lugares, ¿no? Identificados allí dentro de una visión que es una visión ibérica, ¿no? Es una visión desde la monarquía, desde Europa. Recordemos que ambos son cronistas generales de Indias, cosmógrafo mayor, Juan López de Velasco, y por lo tanto tenemos una visión que parece mantenerse, ¿no? Esta idea de una unidad del Chile actual respecto del Chile colonial. Ahora, el problema en eso está en si existió tal unidad o no, ¿no? Existió esa unidad que nosotros vemos en las primeras investigaciones, por allá por el siglo XIX, de Barros Arana, Tomás Taller Ojeda y otros más, ¿no? ¿Existió tal unidad, existió tal continuidad entre uno y otro espacio, ¿no? Entre el espacio el territorio chileno colonial y el independiente? Y más aún, ¿cómo se representó el espacio entre el Estrecho de Magallanes y Lima o Cusco, ¿no? Que eran las ciudades más importantes de Perú? Recordemos que Chile es una conquista tardía, ¿no? Por lo menos desde la década del 30 del siglo XVI, ¿no? Cuando ya gran parte del territorio americano se había explorado, ¿no? Se conocía incluso el final del continente, ¿no? En 1520 Magallanes atraviesa el estrecho que después va a llevar su nombre y por lo tanto se sabe dónde termina la tierra firme continental. Sin embargo, ¿cómo le llamamos a ese territorio, no? O sea, conocemos el final, conocemos parte de lo que queda al sur de Cusco, de Lima, pero ese espacio que media entre el estrecho y Lima y Cusco, ¿qué nombre recibe? ¿Eso era Chile, realmente? Bueno, por lo menos hasta 1536, con la expedición de Almagro, realmente no existía nada allí concreto, ¿no? Se conocían, se especulaban ciertas cosas, pero nada más, más allá, ¿no? Eso pensando en las fuentes, ¿no? Por lo tanto, la forma en que se narró el espacio y las gentes, ¿no? Porque hay que hacer esa salvedad también. Vemos el espacio, ¿no? El lugar geográfico, pero también vemos a la gente, ¿no? Y la forma en que ambos elementos fueron narrados. De ahí el tema de la construcción narrativa, ¿no?
repercutió en la toma de decisiones de las instituciones monárquicas, tanto en América y sobre todo en Europa. Y aquí es cuando se vuelve interesante esto, porque para entender eso, ¿no? Que evidentemente nosotros podríamos dar una respuesta afirmativa a priori, ¿no? Hay que entender cuál es el rol de la información, cuál es la importancia que tiene la información enviada desde América a España y viceversa, ¿no? Y por lo tanto, cómo circula esa información, cuáles son los derroteros de esa información que va viajando de un lugar a otro y que en el caso de Chile podía demorarse varios meses en llegar a la península ibérica. Por lo tanto, este siglo XVI, que es el siglo de la conquista, el siglo de la aproximación inicial de España a un territorio, a un espacio, perdón, tan austral, ¿no? Tiene una preponderancia evidentemente narrativa, es decir, el escrito predomina por sobre cualquier otro formato. Por ejemplo, pensemos en los mapas, ¿no? Veíamos un mapa, ¿no? de López de Velasco, creado por allá por el fines del siglo XVI y publicado recién en principio del siglo XVII. Sin embargo, no hay una representación cartográfica certera de Chile, sino ya hacia el siglo XVII. Pensemos en la tabla geográfica de Chile, ¿no? Y otros mapas más a posteriori. Por lo tanto, hay tres visiones en las cuales consideramos que la preponderancia de lo escrito configura una idea de lo que es este espacio geográfico y humano que con el tiempo se va a denominar Chile. Una visión local, evidentemente, la de los conquistadores, la de los exploradores. Una visión a un nivel intermedio, ¿ya? Que dependiendo de la unidad de análisis puede cambiar, ¿no? Pero en general se representa o se vinculan a las instituciones de la monarquía, gobernadores, el cabildo, perdón, gobernadores, y más arriba todavía en el caso de Chile, que dependía directamente del Perú, ¿no? Con la audiencia de Lima y con el virrey, en algún momento también durante el siglo XVI. Y fundamentalmente un tercer nivel, que es el nivel monárquico de las instituciones como la Casa de la Contratación, el Consejo de India y evidentemente con el rey, ¿no? En esas tres visiones, en esos tres elementos va circulando la información, ¿no? Con una énfasis en lo local, ¿no? Porque necesitamos información in situ, ¿no? Para tomar decisiones, y cómo esa información va generando, digámoslo, una toma de decisiones importantes, que es lo que a mí me interesa estudiar un poco, ¿no? Por lo tanto, ya decíamos ya que en el siglo XIX había una superposición de límites republicanos al espacio colonial, ¿no? Pero desde la documentación, ¿no? Desde las fuentes, eso no se condice con esa visión que la historiografía extendió y que en el siglo XX también se mantuvo, ¿no? Como una especie de dogma, ¿no? Esta idea de hacer calzar el Chile actual con el Chile de más atrás, ¿no? En el tiempo. Por lo tanto, la propuesta que yo planteo desde las fuentes, es decir, desde de la circulación documental, es que existe una construcción o una invención de un territorio, y también se estudia evidentemente el paso del espacio geográfico y humano hacia un territorio, ¿no? Y eso lo voy a comentar enseguida, para después ese espacio fragmentarse, ¿no? Por lo tanto, no hay una unidad, y eso es lo que yo planteo, ¿no? Y esa unidad, por mucho que, si uno hila bien fino, ¿no? Esa unidad que a priori parece que existió, ¿no? No fue tal, ¿no? Sino que muy por el contrario se fragmentó el espacio colonial en distintos lugares, y eso lo vamos a ver a continuación, y en distintos, no solo lugares, sino que también en distintos grupos de gente asociados a esos lugares. Por lo tanto, la propuesta de trabajo implicaba, ¿no? Pensar que surgen una serie de representaciones sobre los territorios del Reino de Chile, de la Nueva Extremadura, y ahí hay una serie de terminologías que se van superponiendo unas con otras, o de las provincias de Chile, los cuales son constructos narrativos, respecto de los cuales se fueron erigiendo luego esquemas, dibujos, cartas y mapas, ¿no? Es decir, primero fue la construcción narrativa y después fue la representación cartográfica, ¿no? Y eso sirvió al poder regio y a las instituciones para la toma de decisiones. Por lo tanto, los documentos escritos eran el vehículo principal de circulación de la información. En ese sentido, aquí teóricamente yo me ciño un poco, y para entender esto de una mejor manera, me ciño al esquema, ¿no? Que plantea Arndt Brendeke en un libro muy interesante que se llama Imperio de Información, donde lee la constitución de la monarquía ibérica desde un punto de vista de la información, ¿no? Y él plantea un esquema muy interesante que es el del triángulo vigilante, ¿no? Donde el rey y las instituciones ibéricas toman decisiones, ¿no? Pero ellos son ciegos informativamente. Es decir, toman decisiones no porque los puedan ver directamente,
¿no? Las distintas realidades americanas, sino que toman decisiones en la medida que afluyen hacia ellos documentos en formato de cartas, memoriales, informes, relaciones, relaciones de mérito y servicio, etcétera, ¿no? Y eso implica, ¿no?, que esa documentación puede ser enviada tanto por funcionarios locales o a un nivel intermedio desde Lima, desde Perú, ¿no?, como también por los propios particulares, ¿no? Los particulares podían escribirle directamente al rey y dar cuenta de la acción de los funcionarios, criticar las acciones o plantear algunas medidas para subsanar ciertos elementos que estaban ocurriendo. Por lo tanto, en este triángulo vigilante es que se entiende la circulación de la información. ¿Ah? Se toman decisiones, pero se toman decisiones en la medida que llega información. Si no hay información, las medidas que se toman son, y como queda constancia en la documentación, ¿no?, son bastante ambiguas, son muy generales, se manda una cédula y después, en un momento siguiente, ¿no?, se cambia la decisión antes tomada, etc. Por lo tanto, ese aspecto es súper importante para entender cómo se erigen una serie de representaciones o de construcciones narrativas, digo yo, respecto de lo que va a constituirse en Chile. Por lo tanto, el rol de los documentos es extremadamente importante en ese sentido, y aquí me centro particularmente en lo que implica hacer historia, ¿no? Investigar historia, ¿no?, en el Archivo General de India, en la experiencia que yo al menos pude establecer allí. Y en el caso de la tesis doctoral, ¿no?, de esta investigación, habría que entender que uno va con ciertas ideas a priori, ¿no? Uno va a buscar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, los fondos generales de patronato indiferente general, ¿no? Eh, Uno puede encontrar decisiones que toma la monarquía a nivel global, ¿no?, y las cuales evidentemente incluyen en específico a Chile. ¿Ya? Eso es interesante porque uno puede ahí ver la toma de decisiones y cómo estas decisiones van cambiando en el tiempo, se van reiterando, ¿no?, porque a veces no funcionan y se tiene que volver a reiterar, ¿no?, ciertas cuestiones, o van mutando, ¿no?, de acuerdo a ciertos flujos de información que van llegando. Era esperable, ¿no?, por lo tanto, encontrar en los fondos de audiencia de Chile, lo local, ¿no?, en la audiencia de Lima, que era la que dependía directamente durante algún tiempo al principio del siglo XVI, ¿no?, o la primera mitad del siglo XVI, que dependían los asuntos de Chile, ¿no? Recuerden que Chile estuvo muy eh, vinculado, muy ligado a Perú, y fue el proyecto, por ejemplo, de Pedro de Valdivia, el conquistador, ¿no?, de este territorio. Fue uno de sus proyectos, ¿no?, generar una conexión directa de Chile con la península ibérica vía Estrecho de Magallanes para desligarse de esa dependencia peruana que, por el cierto, no pudo lograr, ¿no? De todas maneras, era esperable, ¿no?, encontrar información referida a las visiones que existían sobre Chile, tanto en lo local, en la audiencia de Chile, como en la audiencia de Lima, y también específicamente en algunos pleitos que se encontraban, ¿no?, en el Fondo de Justicia, ¿no? Algunos juicios sobre indígenas, sobre encomiendas, sobre distintos temas, ¿no?, que me podrían dar luces sobre cómo era entendido el territorio de Chile, y no solo en la globalidad, sino que también en aspectos específicos, ¿ya? Sin embargo, también en esta, como me dijo alguna vez mi profesora de guía de tesis, ¿no?, Jimena Urbina, me decía, hay que ir a navegar, ¿no? Hay que ir a sumergirse en los archivos. Y en esa inmersión pueden salir cosas interesantes, como por ejemplo todos estos fondos inesperados que ustedes ven allí, que son por ejemplo la audiencia de Buenos Aires, Charca, Panamá y Quito, donde se encuentra información sobre Chile que es mucho más difícil de hallar, ¿cierto? Pero existe. Y es súper, súper interesante encontrar allí, por ejemplo, referencias a por qué no hay que enviar indígenas a Chile, por qué ciertos lugares de Chile tienen ciertas características y no hay que ir a esos lugares, por qué, por ejemplo, la audiencia de Quito no quiere enviar recursos ni hombres para defender Chile, ya a propósito del ataque del pirata Drake, ¿no? Entonces, indirectamente, ¿no? Por eso son inesperados, ¿no? Encontramos información también, y eso es lo interesante de la circulación de la información, ¿no? Encontramos referencias al territorio de Chile, a la tierra y a la gente, encontramos referencias allí en lugares donde uno pensaría a priori que no existen. Como que los distintos territorios americanos parece ser que no se vincularan unos con otros o que no tuvieran mucha relación unos con otros, pero sí la tienen. Y eso es lo que ayudó a entender cómo eh, estas visiones locales también, creadas por los conquistadores, por los primeros funcionarios, van también repercutiendo
en otras realidades semejantes, ¿no? Como en Quito, como en Panamá, donde hay una idea de lo que es Chile que se va extendiendo, ¿no? Que puede ser real o que puede ser fruto de la especulación arbitraria de los conquistadores, de los beneméritos de India, eso también es cierto, ¿no? Pero no deja de ser cierto, no deja de ser importante, ¿no? Que eso se vaya replicando en el tiempo. Por lo tanto, hay una mirada imperial, ¿no? Una mirada global, general, que representa al espacio chileno como una unidad político-administrativa, versus los intereses locales que plantean una cuestión distinta. Así, por ejemplo, encontramos una comunicación de Alonso de Sotomayor, que había sido gobernador del Reino de Chile, ¿no? Y que en 1599, ya siendo presidente de la Real Audiencia de Panamá, dice, se refiere al territorio de Chile. Y dice allí, todos los que viven allí, ¿no? Todos piden socorro, dice, y cada una de ellas, cada una de las provincias, ¿no? De los lugares determinados, dicen que aquella es la que conviene conquistar y preservar, es decir, cada una se quiere salvar por sus propios medios y cada una pide refuerzos, pide dinero, ¿no? A Perú, evidentemente, o a la monarquía, para poder conservarse, ¿no? Para poder salvarse, por decirlo de alguna manera. Eso da cuenta en específico de que el mismo Alonso de Sotomayor, que ya había tenido la experiencia in situ, que replica esta información siendo funcionario en otro lugar de América, da cuenta de cómo este lugar llamado Chile no es una unidad, ni mucho menos. Y como esta, hay varias cosas más que uno puede encontrar antes de 1599, ¿no? No es un único lugar, sino que por el contrario, son fragmentos de lugares. Y ese fragmento están construidos a partir de narraciones, es decir, de cartas, de memoriales que se van enviando y se van difuminando a lo largo de todo el Imperio Español, ¿no? Y van dando cuenta de lo que es o lo que parece ser Chile. Por lo tanto, en esta idea de el espacio a conquistar, que luego se transforma en un territorio en la medida que se ejerce poder, ¿no? Y aquí tomo un poco lo que plantea Claude Raffestein o Claval, ¿no? Que son teóricos de la geografía del poder, ¿no? Planteamos esa misma idea, ¿no? Que el ejercer poder no solo implica la conquista militar, sino que también implica nombrar, implica bautizar, implica dar límites y contenidos a eso que en un momento solamente es un mero escenario geográfico y humano, ¿no? Implica también llenar conocimiento, llenar vacíos de conocimiento, ¿no? En 1536 comienza la conquista de una parte de lo que va a ser considerado, lo que va a ser denominado Chile en el futuro, ¿no? Y que ya se sabía dónde terminaba, en 1520, pero ¿qué hay entre medio? Ese es un vacío de conocimiento y eso es muchas veces llenado solamente con especulaciones. Pensemos lo que hace la monarquía, ¿no? Dando capitulaciones, ¿ah? Desde Europa, ¿no? Con una lógica matemática, por decirlo de alguna manera, de gabinete, como se decía, ¿no? Dando partes del continente americano a distintos gobernadores, ¿no? En Nueva Toledo, la Nueva Extremadura, el Estrecho de Magallanes, qué sé yo, a Simón de Alcazaba, a Diego de Almagro, a Francisco Pizarro, etcétera, pero sin saber realmente qué era lo que había allí. Entonces, eso implica especular, ¿no? Sobre lo que existe allí y tomar decisiones sobre eso, ¿no? Y eso va llenando vacíos de conocimiento que existen. Por lo tanto, la imaginación y la proyección juegan un rol importantísimo para entender lo que es Chile en el siglo XVI, o cómo se construye o se inventa un Chile en el siglo XVI, pasando de un espacio a un territorio. En general hay una visión compartida, negativa, ¿no? Sobre lo que es Chile, que uno la puede situar a partir de la vuelta de Almagro, después de 1537 aproximadamente, cuando Almagro se devuelve al Perú, ¿no? Y no encuentra nada de lo que venía a buscar. Y en Perú se crea toda una visión negativa sobre lo que es Chile. Y en general Chile también surge no como un lugar específico, claro, está el Valle de Chile, ¿no? Que es una cosa muy, muy particular, pero surge más bien como una experiencia compartida por un grupo de hombres, los de Chile, los que acompañaron a Almagro. Por lo tanto, Chile tampoco surge inmediatamente como una unidad, ni mucho menos, ¿no? Sino que surge más bien como una experiencia. Y por lo tanto, hay una propuesta de conquista allí que se va materializando, que se va proyectando hacia adelante o hacia atrás, ¿no? En la medida de los intereses de los conquistadores. Y un elemento relevante también que aparece reiteradamente en la documentación es que, sobre todo después de la muerte de Pedro de Valdivia, en 1553, ¿no? Luego de eso, aparece reiteradamente el concepto de la tierra que se está por perder. Entonces, ya Chile, ya cuando tiene una fisonomía un poco más clara, es frágil, es una entidad, ¿no? Muy frágil, donde los distintos territorios luchan por la supervivencia, distintos lugares, ¿no? Cuya cabeza generalmente es una ciudad, luchan por la supervivencia
en una tierra que, de no mediar algo, ayuda desde Perú, ayuda desde la monarquía, dinero, hombres, se va a perder. Y eso va a ser nefasto para la monarquía. Por lo tanto, lo que yo voy a pasar ahora a indicar muy brevemente son estos como fragmentos que yo identifico, ¿no? Estas son construcciones narrativas, ¿no? Durante el siglo XVI, pero son fragmentos de territorio, es decir, los españoles conquistan militarmente, se asientan en el espacio, lo van transformando en un territorio, lo van narrando, lo van viviendo, y eso va siendo llevado por escrito, ¿no? Y se va difuminando a lo largo del imperio, ¿no? Y en esa difuminación de información, en esa circulación de información, lo que deja uno como, lo que uno puede ver desde el punto de vista analítico, es que el espacio, ya convertido en territorio, ¿no? Se fragmenta. Son distintos lugares con relativos, no diría límites, pero con relativa caracterización específica, ¿no? Se sabe más o menos dónde empieza, dónde termina, nunca necesariamente con grados, ¿no? Pero sí usando ríos como referencia, usando puertos, qué sé yo. Por lo tanto, eso es lo que se va viendo, ¿no? Se va viendo no una unidad, sino una fragmentación, ¿no? Y esto solamente desde el punto de vista narrativo, ¿no? No desde el punto de vista de la cartografía, que ese será otro tema, y eso es más adelante. Sin embargo, tiene sus repercusiones cartográficas, como vamos a ver solamente como ejemplo al final, ¿no? Entonces, el primer fragmento de este territorio que se va a denominar con el tiempo Chile, Reino de Chile o Provincias de Chile, o la Nueva Extremadura, es el Estrecho de Magallanes. Magallanes que en un principio, en la zona del Estrecho de Magallanes, que es bastante imprecisa, ¿no? Recordemos que Magallanes, la expedición de Magallanes iba a las Molucas, iba en busca de la especería, y por lo tanto no era su centro establecerse en el Estrecho, lo mismo que hará García Jofré de Loaiza, que es la siguiente expedición, ¿no? A contar de la década del 20, después de Magallanes, ¿no? Del siglo XVI, ¿no? Donde ellos lo que buscan es encontrar el estrecho, atravesarlo y llegar a Asia. Evidentemente esto cambia con el Tratado de Zaragoza y los intereses asiáticos de la monarquía española se retrotraen básicamente a América y el control del estrecho parece ser algo importante, teóricamente y discursivamente, pero en la práctica es bastante complejo de llevar a cabo, ¿no? Por eso se mandan, o más que se mandan, hay expedicionarios, ¿no? Que desean asentarse en la zona del estrecho como Alcazaba, o el obispo de Plasencia, que arma una armada, ¿no? Para desembarcar en la zona y establecer colonias, ¿no? Eso se condice al mismo tiempo con expediciones ya más adentrado del siglo XVI que van desde Chile con el mismo fin, ¿no? Alcanzar el estrecho y quedar allí en el estrecho, lo cual solamente ocurre luego del peligro que representa Francis Drake, ¿no? Y el proyecto de Sarmiento de Gamboa de fundar dos ciudades, ¿no? Que se materializa esto en el nombre de Jesús y la ciudad del rey Felipe, eh, que dan origen a una nefasta visión negativa sobre la zona del estrecho porque mueren todos los que allí quedan, se salvan dos o tres personas, ¿no? Ya en estado terrible, ¿no? Calamitoso, y por lo tanto la zona del estrecho queda maldita, por decirlo de alguna manera, durante muchos, por no decir durante todo el periodo colonial, ¿no? Como veíamos en el mapa anterior, acá, disculpen, como veíamos en el mapa anterior, la primera incursión desde el norte, ¿no? De hace 1536, lo que asienta es la idea de un territorio, ¿no? Que está muy pegado a Perú y que básicamente parece ser la extensión del Perú. ¿Ah? El dominio inca es importante, pero también lo que se va viendo es que en esa zona no hay, no hay mayor probabilidades de vida, ¿no? Y eso queda en la documentación bastante claro, ¿no? El cruce cordillerano para llegar a Chile es terrible, ¿no? 500 hombres muertos en la nieve, más millares de indígenas que fallecen, ¿no? Cruzan en invierno, estamos hablando de Diego de Almagro. La vuelta por el desierto de Atacama es todavía igualmente terrible, ¿no? Y uno podría decir, es un lochi horridi, ¿no? Es un lugar horrible lo que se ve allí y eso es lo que en la descripción documental se asienta y es lo que replican después los cronistas mayores, ¿no? Esta idea de que hay 100 leguas de nada, de despoblado, ¿no? Siendo el inicio de Chile Copiapó, ¿no? La primera ciudad, que no es una ciudad prácticamente, ¿no? Es un caserío, ¿no? De donde viven algunos españoles. Por lo tanto, la primera ciudad con propiedad llamada así, ¿no? Es La Serena, que fue considerada durante mucho tiempo en el proyecto valdiviano, ¿no? La puerta del reino.
la cual era entendida como rica en oro, pero pobre de indígenas. Entonces hubo proyectos también de trasladar indígenas desde el sur de Chile hacia esa zona para que trabajaran, ¿no? Ocaña, un viajero en el siglo XVII, dice allí que dice lo mismo, ¿no? Es un distrito lleno de minas de oro, ¿no? Andacollo, etcétera, pero que está a falta de indios que la labren y que laven el oro. Por lo tanto, La Serena, ¿no? Con todo el territorio que domina La Serena, que está alrededor de ella, es una tierra que se ve constreñida, ¿no? Por un lado por el desierto y por el otro lado lo que está lejos, ¿no? Por toda la zona de proyección que ella contempla, que incluso llega hasta el otro lado de la cordillera de los Andes, ¿no? Como ustedes pueden ver acá. Y en ese sentido, La Serena es una ciudad que parece rica en recursos minerales, pero muy pobre de gente, vive muy poca gente allí, ¿no? Lo mismo porque Chile durante el siglo XVI también contempló no como una barrera, ¿no? Sino que al contrario, como una zona de proyección, cruzar los Andes, la cordillera, y extenderse hacia lo que hoy sería Argentina, ¿no? Es un territorio de proyección, de extracción de indígenas. Tucumán y Cuyo son esas dos zonas de proyección, ¿no? Que en la visión que plantean los primeros gobernadores de Chile después de Valdivia, por ejemplo, un García Hurtado de Mendoza, eso se mantiene, ¿no? Y por lo tanto Chile tiene que ejercer jurisdicción en su idea, ¿no? Aunque en la práctica eso es extremadamente difícil, pero tiene que ejercer jurisdicción 100 leguas hacia el interior de la cordillera de los Andes. Y por lo tanto parte de las provincias de Tucumán y de Cuyo son Chile en realidad, teóricamente hablando, ¿no? Y eso también es asentado Perdona, reiteradamente. Boris, ¿Sí? te interrumpo rapidito, pero te quedan 5 minutos nada más, Perfecto, para ir ¿vale? cerrando. Sí, estamos Vale. cerrando ya. Gracias. Entonces, particularmente eso queda asentado en la documentación, ¿no? Y eh, así van surgiendo otros territorios también como Santiago, que es la capital del reino, una ciudad abundantísima de todo, donde no hay animales ponzoñosos, es limpia, ¿no? Es deleitosa, agradable y pacífica, y por lo tanto van surgiendo ciertos epítetos sobre ciertos lugares que se van haciendo de uso común. Y eso reiteradamente la documentación, independiente si es un memorial, es una carta, es una relación, una crónica, una relación de mérito y servicio, se va continuamente indicando, ¿no? Y se van asentando una serie de rasgos fisonómicos sobre lo que serían los distintos espacios, los distintos territorios de lo que hoy es Chile. Lo mismo para el caso de la guerra. La guerra se habla en la documentación de la guerra de Chile, pero en realidad localmente y desde Perú se sabe que la guerra no va más allá de cierta cantidad de leguas, que creo que son 30 leguas, si mal no recuerdo lo que dice la documentación, dice las 30 leguas de la Guerra Vieja. Entonces, Chile como territorio de guerra, que es una cuestión historiográfica muy común, no es tan así desde la documentación. Y eso uno lo puede ir apreciando en la medida que se va integrando, se va sumergiendo en estos archivos, ¿no? En el Archivo General de Indias, particularmente, que acá en Chile no tenemos particularmente toda la documentación y para el siglo XVI bastante escasa, salvo lo que está publicado, ¿no? Por grandes compilaciones, por ejemplo, de la José Toribio Medina. Y por último, tenemos ya un territorio bastante tardío que es Chiloé, ¿no? Un lugar pobre, pero que servía de proyección y de posible dominio para la zona del estrecho, ¿no? Es una especie de oasis o un premio tardío de conquista, y así generalmente se deja ver, aunque rápidamente este premio se acaba, ¿no? Se termina y queda convertido y sumida Chiloé, ¿no? En una zona extremadamente pobre, eh, donde todo es de madera, donde nada puede vivir allí, salvo un grupo de españoles que guardan una posición estratégica. Por lo tanto, y aquí cerramos, lo que nosotros veíamos a nivel de construcción narrativa, en este mapa, un mapa muy poco conocido del principio del siglo XVII, 1610, lo que tenemos en este mapa es exactamente la representación narrativa de todo un siglo anterior, donde, no sé si se podrá apreciar, ¿no? Voy a ver si pongo el puntero láser, ¿no? Donde se aprecia la cordillera, ¿no? Ya no con una proyección hacia el otro lado, ¿no? Pero eso existe todavía. Las ciudades, ¿no? Emplazadas unas muy lejos de otra, ¿no? Aquí está Copiapó, donde empieza la tierra. Aquí dice, el despoblado, dice, despoblado casi 100 leguas, un despoblado de nada. Las ciudades que ya no existen, bueno, por la destrucción de 1598, pero lo que se ve específicamente es más o menos lo que en toda una narración anterior ya se ha podido apreciar a partir del análisis documental. Es decir, distintos fragmentos territoriales emplazados, unos lejos de otros, ¿no? Con características específicas y lo cual, digamos, pudimos establecer solamente en la medida que
pudimos acceder a estos documentos que se encuentran en el Archivo General de Indias y que acá en Chile no habríamos podido alcanzar a analizar. Eso es. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Boris. Muy interesante la presentación. Después creo, si nos hace tiempo, también tendré algunos comentarios. Ya tenemos preguntas para vos después. Gracias. Ahora cambiamos la orden un poco. Así que presenta ahora a José, ¿no? Después pasará a Daniel. Y bueno, José Araneda Riquelme es doutorando em História Moderna pela Escola Normal Superior de Pisa, né, na Itália, e atualmente é bolsista da Casa Velázquez, em Madrid. Ele tem se dedicado a estudar o problema da circulação de cartas no mundo colonial americano. E referente a essa mesma temática, recentemente, agora no ano 2020, ele publicou o seu livro chamado Gobierno de Papel, El Correo y las rutas de comunicación en tiempos de la Reforma Imperial en Chile, 1764-1796. Ele também é um dos realizadores do podcast Las Cosas Tienen Vida, em que ele e sua colega entrevistam, né, investigadores que falam sobre a história de diferentes objetos. E nesse sentido, hoje ele apresenta a exposição dele que tem título La vida de las cartas en el Chile colonial 1598-1670. Por favor, José, con vos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí, se escucha y se okay. Ve. Muy bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Luisa. Muchas gracias también a la organizadora de este seminario, especialmente a Gustavo. Esto es un poco nostálgico porque todos nos conocimos más o menos antes de la pandemia, entonces como un seminario que nos reúne y que además permite a todos nosotros presentar nuestros proyectos doctorales y que son finalmente proyectos en curso, ¿cierto? Yo parto con este título, La vida de las cartas, la vida social de las cartas, porque mi investigación tiene relación con entender o comprender el proceso de circulación de cartas de correspondencia entre Chile y Madrid durante el siglo XVII. Y una de las primeras fronteras o obstáculos que tuve de frente era que no existe ninguna institución que haya producido este tipo de información. No hay un tracking de cartas, no hay nada. Que es muy distinto a lo que había trabajado antes con el correo borbónico, donde sí hay en el Archivo General de Indias un fondo correo. Pero el fondo correo empieza a partir del siglo XVIII. Entonces, mi pregunta era cómo investigar el proceso de despacho de estas cartas si es que al final no existe una producción, no existe el fondo cartas del siglo XVII o fondo otras cartas o fondo, etc. Y en ese sentido, lo que yo intento ahora hablar o presentarles un problema cómo generar o cómo investigar un determinado tema donde no hay un fondo específico, pero que sí podemos llegar a partir de determinadas fuentes. Y por eso es importante la vida social de las cartas. Y para ello yo no soy una persona que envíe cartas, pero tengo una amiga inglesa que sí. Y le saqué foto a esta carta, ¿cierto? Que me envió, que un sobre que me envió recientemente, y en ella podemos ver distintos elementos interesantes. Está mi dirección, mi nombre, por si alguien me quiere mandar una carta, el remitente, pero también hay una serie de datos, ¿cierto? Está la reina Isabel en la esquina derecha. Se sabe que, por ejemplo, este mail, esta carta fue enviada por avión, ¿cierto? Y además tenemos un mensaje, un discurso sobre la vacunación, ¿cierto? Every COVID-19 vaccination gives us hope, ¿cierto? Todos estos elementos están dentro de una misma carta. Y eso es lo que intento ver dentro de las cartas, eso sí, del siglo XVII, muchas veces sin sobre, sin sello, sin estampilla, sin estas cosas impresas, etc. Pero que sí revelan problemas y continuidades interesantes para la metodología de investigación y para sus preguntas metodológicas también. Bueno, esto ahí no voy a pasar.
Bueno, entonces las preguntas que yo intento, mi objetivo, que está vinculado con mi objetivo general, es hacer una historia social de la comunicación en el Chile colonial, es decir, preguntarse y dar cuenta de aquellos agentes, actores y personas que hicieron posible que una de las colonias más distantes del Imperio Español, separadas por mares, cordilleras, desiertos y bosques, como recientemente hablaba Boris, se comunicara con los distintos centros políticos de la monarquía. En la actualidad, más aún en los tiempos de pandemia, cuando uno envía un documento o un paquete a través del correo, el servicio postal nos da un pequeño número para seguir su envío. Muchas veces este número no funciona, está lleno de paquetes perdidos, sí, pero en teoría funciona. Claramente yo no tengo un número de seguimiento de las cartas del siglo XVII. Por ello, intento observar, ¿cierto?, por cuáles manos, ¿cierto?, pasaron estas cartas, por cuáles manos pasaron las cartas del siglo XVII que fueron llevadas desde Chile a Madrid. A diferencia del siglo XVIII, donde sí existió una institución productora de documentación relacionada con el despacho de correspondencia, que sería la Superintendencia de Correos y la Administradora General de Correos de Santiago, el siglo XVII se muestra un verdadero nudo donde se hace difícil encontrar un tipo de información, una fuente sistematizada, que permita seguir incluso en un mismo cuerpo documental la circulación de las cartas. De esta manera, he tenido que recolectar información indirecta dentro del archivo de Indias que me permita observar las complejidades del sistema de comunicación desde Chile, una colonia sin imprenta y sin oficina postal. Y eso me parece súper interesante porque nos permite ver cómo la que se ha llamado Revolución de las Comunicaciones a partir del siglo XIV, a partir de la imprenta y la instalación de los servicios de correos en el imperio de Maximiliano I, etcétera. Esta revolución puede ser también, este discurso historiográfico asociado a la Revolución de las Comunicaciones de este siglo puede ser también discutido a partir de estos argumentos desde la frontera, ¿cierto? Desde el margen donde sí hay una necesidad por comunicar y la ausencia de este tipo de servicios no impide que una carta, por ejemplo, llegue o que un impreso sobre Chile sea impreso, ¿cierto? Solo que cambia la forma, por tanto su morfología. Entonces, estamos hablando de un Chile, bueno, que ya Boris hizo una magnífica introducción, un Chile 17 envuelto en un conflicto hispano-mapuche y sus experiencias fronterizas, acechado por exploraciones inglesas y holandesas, catalogado como un Flandes indiano a la luz del padre del jesuita Diego de Rosales, pobre, con un ejército desnudo y sin zapatos, según las cartas de la época, pero que a finales del siglo XVI se transforma en una comunidad llena de intrigas políticas, de clientelismo, de corrupción política, y que podemos ver encarnada en el famoso gobierno de Francisco de Meneses, que gobernó en la década de los 60, de 1760, digamos, 1660, perdón. De la cual hablaremos posteriormente en una carta. Sin lugar a dudas, es un lugar noticioso tanto para el Virreinato del Perú como para el Consejo de India, donde hubo un fluido intercambio epistolar que ha sustentado además diferentes investigaciones históricas, ¿cierto? Y por eso es interesante ver a la carta no como una fuente novedosa, porque ha sido constantemente utilizada por todos los historiadores de aquí y citados y los que vendrán, ¿cierto? Sino que entender la carta en sí mismo y su proceso no solo de producción, sino de circulación. En ese sentido, los mensajeros, que podríamos utilizar como concepto genérico, que llevaron esta correspondencia, muy poco se ha hablado historiográficamente. En general, para este caso son unos mensajeros invisibles, que se escapan, que son difíciles de seguir, y que yo ahora estoy persiguiendo de manera sistemática por las calles de Madrid del siglo XXI. Cito una de las leyes de Indias para que entendamos un poco el contexto de las cartas en esta época. Dice que la correspondencia con las Indias sea libre y sin impedimento. Esto señala la ley sexta del título 16 del libro tercero, recogida de una real cédula de Carlos V dictada en 1550. En el mismo título encontramos leyes como la tercera, ¿cierto? Que se impida el venir o enviar o dar a cuenta al rey de lo que convenga a su real servicio, de 1605, o una otra del mismo título, pero en este caso la ley séptima, que dice que ninguna persona eclesiástica ni secular abra ni detenga las cartas y despachos del rey, ni de particulares, ¿cierto? Y un largo etcétera. O sea, está lleno de cartas y reales cédulas, o sea, de leyes y reales cédulas que hablan sobre la libertad, esta libertad de correspondencia, esta libre circulación.
Ahora, la libertad de correspondencia y su importancia para el manejo epistémico y comunicacional ya ha sido analizada, por ejemplo, para el caso, y como habla también Boris, sobre el historiador Allen Brendeke a través de los conceptos de círculo vigilante, ¿cierto? A partir de la reforma de Juan Dobando de la década de 1590, ¿cierto? El problema está en que, a pesar de que hay una vigilancia y se promete, ¿cierto?, esta libre circulación, ¿cierto?, al no haber un servicio que actúe como canal para que estas cartas lleguen, era muy difícil enviar una carta. Piensen ustedes, un Santiago sin oficina de correo, ¿a qué me remito? ¿A quién debo enviar una carta para que esta carta sea enviada? ¿Cierto? Por lo tanto, un poco sin este mensajero, esta entera noticia que plantea el Consejo de India un poco tambalea, ¿cierto? ¿Quiénes son los quiénes son los afortunados que tienen la opción de enviar una carta? Son preguntas que son válidas a la hora de entender cómo también se van eligiendo estos mensajeros, procuradores, etc. Y por lo tanto cambié un poco el esquema de Brendeke sobre este triángulo, y no es un pentágono, pero quiero hablar que es un poliedro, ¿cierto? Donde hay distintas personas que se acercan, ¿cierto?, al rey, y no solo al rey, sino al Consejo de India y al virrey, ¿cierto?, a partir de distintos mecanismos comunicacionales, como son cartas, memoriales, impresos o manuscritos, y estas cartas vivas que podrían ser los procuradores que hablan ante el Consejo oralmente en Madrid, ¿cierto? El principal problema de esta libre comunicación es que está el problema de cómo yo protejo el secreto, ¿cierto? Si no hay un servicio establecido, ¿cierto?, y las cartas van circulando de mano en mano a partir de distintos mensajeros, bueno, cómo yo hago que estas cartas sean inviolables, cómo se genera cómo se permite que los mismos escritores o emisores de las cartas confiesen, ¿ciertos?, sus informaciones o sus deseos, ¿cierto?, en estas cartas, y al final el secreto siempre va a estar siendo cuestionado, ¿cierto? Especialmente porque, dada cómo se va jerarquizando el envío de las cartas desde Santiago o desde San Concepción hacia Lima o hacia Buenos Aires o hacia incluso México, y después pasar por la flota de Indias hacia Sevilla y Madrid, ¿cierto? Son muchas las etapas, y por tanto muchas de las personas que van leyendo estos pliegos y que van abriendo como si fuera una matrioska, estas muñecas rusas, donde se va explicando la carta de la carta de la carta de la carta de la carta. Y es por ello que nosotros podemos analizar, ¿cierto?, desde los detalles de estas cartas, cómo llegaron al Consejo. Sabemos, por ejemplo, también que los gobernadores de Chile tienen un poder importante en la comunicación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no solo tienen la potestad sobre el ejército y la justicia, sino también sobre el real situado, que vendría siendo el principal ingreso de la colonia, y que permite finalmente financiar a estos procuradores, porque estos procuradores comen, se alimentan, son viajes de meses, 6 meses, muchas veces se quedan años en la corte como representante de la comunidad, ¿cierto? Entonces como muchas veces era el gobernador quien financiaba a estas personas, ¿cierto? Bueno, ¿cómo envío una carta a Madrid si yo quiero criticar al gobierno de turno, ¿cierto? Al no haber una oficina postal que actúe de intermediario, el vínculo entre la circulación de las cartas y la elección de los mediadores comunicacionales se hace fundamental. Y es por ello que opto por hacer esta historia social, porque pretendo ver cómo a partir de una historia colectiva se pueden entender estos mediadores en términos comunicacionales, y también entender cómo afecta esta lejanía y la incertidumbre, ¿cierto?, a lo cual todos los locales están sometidos ante la llegada de una carta. En esta fuente que podemos observar en Escribanía, que pertenece al juicio de residencia de Francisco de Meneses, que es el gobernador que le había hablado anteriormente, se señala: le entregó el señor Bernardo de Utirrizaga al señor Diego de Mesías para que la trajese al acuerdo de la Real Audiencia de Lima. Es una carta enviada desde Chile, y sabemos que Iturrizaga no fue mensajero, porque él era oidor de la audiencia. Entonces yo me pregunto, ¿cómo llegó esta carta a Lima? Hay muchas posibilidades, ¿cierto? Probablemente camuflada o escondida en diversos pliegos, algo para nada impensable para esos años, estamos hablando de alrededor de 1666, donde el gobernador Meneses hacía una fera fiscalización de los documentos que salían de esa gobernación. De hecho, la carta está sin firmar, dice,
no se firma por el riesgo tan manifiesto que corren las vidas de quienes las escriben. Y para mí esta afirmación resulta interesantísima, pero la dejaremos un poco en pausa y ya veremos quienes pudieron haber firmado cómo se enviaron. En términos metodológicos, al no tener un fondo específico para revisar las cartas, cómo revisar cómo funciona el despacho de las cartas, ¿cierto? Lo que estoy haciendo y lo que estaba haciendo es leer cartas, ¿cierto? Hasta ahora llevo una base de datos de más de 1000 cartas del siglo XVII chileno, peruano y también de Buenos Aires, de distintas partes. Y eso me he dedicado los últimos meses, ¿cierto? Y lo que estoy intentando hacer es leer sus márgenes. Y muchas veces las cartas son leídas desde o el resumen o ver el contenido. Muchas veces nosotros anteriormente nos saltábamos el primer párrafo porque no hablaba del centro de la carta, pero para mí es súper interesante porque al partir de leer de esos márgenes y a contraluz he podido encontrar distintos mensajeros. Estas cartas tienen muchas referencias a estos tipos de intermediarios y las vías las vías que deberían haber utilizado. En ese sentido, en esta época podemos establecer una especial conexión entre la carta y su mediador, ya sea un soldado, un misionero o un procurador. Y por ello intento definir esta idea de la vida social de las cartas, que yo he retomado desde el texto teórico de Arjun Appadurai sobre la historicidad de los objetos y las mercancías y de las reflexiones del historiador del libro William Sherman, que habla un poco de la social life of the books. Este último señala que los libros y los textos, y en sus márgenes, lo que ha sido llamado marginalia, podemos encontrar información valiosa de los diferentes actores que participaron en la circulación del escrito. Empresa que ya había sido inaugurada en tiempo atrás por el historiador Robert Darnton para el París del siglo XVIII. En las cartas realizadas en el Archivo de Indias y, como no, en el Archivo Nacional de Chile, encontramos informaciones y datos, muchas veces como un modo de introducir la epístola, otras veces en sus márgenes junto a algún resumen. Esa vida social de las cartas y de los seguimientos de sus manos, del escrito, del mensajero 1, 2, 3, etc., es el que más me ha permitido reconstruir la historia de esta investigación. Y, por ejemplo, aquí tenemos solo un margen, ¿cierto? Que es una de las cartas que se encuentran en Patronato, que habla sobre la crisis que se generó en Chile a partir de la revuelta indígena de 1598, donde dice, el capitán Lorenzo del Salto suplica a vuestra excelencia, pase los ojos por este memorial. ¿Qué sabemos de este capitán? Que fue enviado como procurador del cabildo y del gobernador en conjunto a Luis de Valdivia, que era un procurador jesuita, que buscaba negociar una guerra defensiva basada en la evangelización, etcétera, pero él obviamente sostenía la parte contraria, sino la continuación de la guerra. Y por lo tanto, él fue completamente bloqueado por el virrey Montesclaro y nunca pudo obtener una audiencia en el consejo, pero continuó a enviar cartas diciendo, suplico, estas son las cartas que me acompañan, que yo entrego, que me acompañan, también mis cartas donde me presenta, por ejemplo, el gobernador, las autorizaciones, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de estos márgenes, he podido reconstruir a partir de estos fragmentos, ¿cierto? Y aquí tenemos diversos fragmentos de distintas cartas del Archivo de Indias. Cito. La carta dice, de la cual se os envía un duplicado y ambas las lleva el padre Gaspar Sobrino de la Compañía de Jesús. Se señala una carta del rey de 1614. Lo mismo se señala para unas cartas de Luis de Valdivia en la misma década. Unas cartas de unos frailes anónimos en 1632 señala en su sobre, por mano del arzobispo inquisidor general, mi confesor, se me ha enviado la carta incluso de unos religiosos de Chile. Esta señala señalando incluso vías fuera que nos pueden llegar a hacer llegar a otros archivos, como el Archivo Histórico Nacional, donde se encuentran los fondos de la Inquisición, donde estoy trabajando ahora, para encontrar estas vías un poco más camufladas. Y que de hecho esta carta llega al Consejo de la Inquisición, es desplazada, o sea, reenviada hacia Indias, ¿cierto? Pero pasó por manos del confesor, ¿cierto? Y era una carta que iba en contra del gobernador Lazo de la Vega, ¿cierto? En 1657, los miembros del Cabildo de Concepción envían al padre Lorenzo de Arizabalos, procurador jesuita, para informar sobre la sublevación indígena de 1655 y la actitud nefasta, digamos, del gobernador Acuña y Cabrera.
Otras veces se utilizan las naves del situado para llevar los pliegos hacia Perú, donde el virrey opta por una vía o por otra. Generalmente vía Portobelo, vía en Panamá, pero también se utilizaban otras vías como Nueva España, a través de la conexión Paita y Acapulco, ¿cierto? Y muchas veces uno tiene la visión muy certera de que se sigue un poco la flota y se sigue un poco la distancia absoluta, ¿cierto? Pero muchas veces era tan la lentitud de Panamá que habían virreyes que venían desde México, ¿cierto? Los virreyes que pasaban de México a Perú muchas veces optaban por México como una vía mucho más expedita para llevar los documentos hacia Consejo. O incluso se enviaba vía Mendoza y Cuyo los documentos hacia Buenos Aires, aunque no era una vía tan transitada en el siglo XVII, especialmente por el frío, ¿cierto? Y al finalmente podemos ver por la vía de Nueva España se ha recibido ahora la carta incluso de Alonso García Ramón, ¿cierto? Que era gobernador de Chile alrededor de 1609. La elección de estos mensajeros, muchas veces procuradores, cuando se dirigen a la corte imperial, resulta interesante de analizar, pues precisamente deben custodiar un secreto. La ley séptima, ¿cierto?, del título 16 del libro tercero ya señalada, y la recuerdo, dice: nuestros vasallos han recibido mucho daño manifestándose sus secretos, de que atemorizados no osan ni se atreven a escribir. La inseguridad en el despacho de las cartas tuvo consecuencias graves para las relaciones comunicacionales de las colonias con el Consejo. El conductor de las cartas, por tanto, debe ser alguien confiable y que sepa manejar las dinámicas políticas de la corte, ya sea virreinal, real o incluso peor, en la casa de contratación de Sevilla, donde siempre hay problemas de dinero. Bueno, muy bien lo sabrá el profesor José Manuel Díaz Blanco. Los frailes anónimos, de los que ya hemos hablado, señalan en su carta de 1632, y aquí la pueden leer en el slide: los oidores no se atreven a hablar ni aún a avisar a vuestra majestad de lo que pase por temor de que se le hagan de coger las cartas, abrirlas, y esta han sido la causa que se han obligado a 6 frailes deseosos del servicio de Dios y del rey a salir de sus celdas y a escribir, aunque sin firma, a vuestra majestad. Y gracias a todo este tipo de retóricas, donde muchas veces no se firman las cartas, que yo he podido también entrar a este mundo de los mensajeros. Y aquí tenemos una cantidad bastante grande de mensajeros que he estado sistematizando a través de Excel, etcétera, y también, bueno, a partir de todas las cartas que he podido leer, ¿cierto? Y los mensajeros son súper importantes porque al final son los que aseguran el secreto y de que la carta llegue, ¿cierto? Muchas veces hay cuestionamientos sobre si es que son falsas o verdaderas las informaciones, y muchas veces eso no depende incluso de la retórica, sino depende de la vía en que fue enviada, ¿cierto? Si se utiliza la vía del virrey, o si se utiliza la vía propia, o si se utiliza una vía desconocida, ¿cierto? Eso hace también pensar a los mismos consejeros, y pues, especialmente los secretarios, si es que realmente esa carta o no resulta verdadera, o se debe tomar en cuenta o no, o cómo se debe dialogar, ¿cierto? Y ahí, bueno, está el rol de los relatores, que finalmente hacen un resumen de todas las cartas enviadas y hacen un poco una pequeña labor de historiador para entender qué es lo que está pasando en una colonia tan lejana. Entonces, bueno, muchos de estos procuradores que estoy siguiendo son secretarios. Por ejemplo, tenemos uno de los primeros, el secretario Domingo de Erazo, que era también soldado del gobernador Martín Ollés de Loyola. Tenemos a jesuitas como Luis de Valdivia, Gaspar Sobrino, Alonso de Ovaña y Lorenzo de Arizalbazo. Muchos de ellos representan distintos intereses, aunque muchas veces, por ejemplo, ciudades como La Serena o Concepción se señalan que no tienen dinero para enviar mensajeros. Por lo tanto, hay una opinión muy fuerte sobre Santiago, que después va unando informaciones sobre estas ciudades, pero hay muchas ciudades donde no tienen dinero, ¿cierto? Incluso también órdenes religiosas donde no hay dinero y se junta por largos años dinero para enviar un procurador. Y esto, bueno, tengo el caso de los predicadores donde quienes envían un procurador y se muere. Después habían, no sé, ahorrado 10 años y se muere el procurador en Madrid. Y dice, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Que era nuestro último canal de comunicación, ¿cierto? Entonces hay distintas formas hay distintos procuradores, se van eligiendo de distintas formas. Por ejemplo, Francisco de Meneses en 1666 envió al mercedario Ramón de Morales con el dinero del situado. O sea, llegó el dinero del situado y lo envió hacia Madrid,
y con una valija, y eso es súper interesante en este caso, con una valija llena de cartas falsas firmadas por distintas personalidades del reino gracias al atrevimiento y al arcabuz del mismo gobernador. El gobernador hacía firmar papeles blancos y que él después rellenaba con lo que quería. Entonces uno de los textos que tenemos sobre las cartas que fueron enviadas y que ahora se encuentran todas un poco compiladas en el juicio de la residencia, que ya me he hablado un poco de eso, hablan sobre este texto que es escrito por el oidor Peña, donde dice que en esta ocasión despacha a España, el gobernador, un fraile mercedario suyo con papeles e informaciones falsas, ¿cierto? De hecho, el periodo de Meneses resulta muy interesante porque tanto su proceso de destitución como el juicio de residencia está lleno de cartas falsas y verdaderas conducidas por distintas personas. Y que profundamente fue investigado por el oidor limeño Lope Antonio de Munive, que era precisamente el juez de residencia, y que uno puede revisar en los volúmenes de escribanía 937 y 938, y me parece que son A, B y C, A, B y C. O sea, son por lo menos 6 o 7 volúmenes. Por ello tenemos una radiografía magnífica de los circuitos de información y de los intentos de Meneses de monopolizar esa información. En estos documentos podemos ver, por ejemplo, al jesuita Lorenzo de Arizabalo intentando llevar cartas escondidas en su hábito. Las gestiones de la Inquisición para enviar escondidamente cartas. Incluso Meneses llega a encarcelar al comisario del Santo Oficio, Pedro de Cariaga. Además, en el mismo juicio se señala, y esto es súper interesante, llegó el caso a términos tan apretados que muchos cesaron con sus correspondencias y otros, para continuarlas, hubieron de menester de valerse de extraordinarias artes, metiendo las cartas en tarros y cajetas de conserva, y en las partes más ocultas y disimuladas que se ofrecían al discurso humano, en que procedió contra lo dispuesto por la célula de su majestad, que tanto encarga la libre correspondencia, ¿cierto? Meneses no solo quitó las cartas, sino que las leyó en la plaza pública. Hizo de ello un escándalo público cotidiano, ¿cierto? Le leyó las cartas al obispo de Santiago, Diego Manzoro, o al padre provincial, el historiador jesuita Diego de Rosales. Su actitud y su obsesión por el despacho de correspondencia, sin duda, tendría un capítulo particular en mi investigación. Pero a partir de estas fuentes, en las cartas, pero también en juicios paralelos, es que he podido poco recopilar este tipo de información sin tener una institución que la genere, ¿cierto? Y bueno, para concluir, en estos pocos minutos intenté ilustrar algunos de los problemas de la tesis y los fenómenos asociados. El intenso vínculo entre mensajero y mensaje, algo que no se ve claro, por ejemplo, en las cartas del siglo XVIII, me han permitido observar esta vida social de las cartas que podemos leer cotidianamente, y cada uno lo pudo leer cuando estuvo en el Archivo de India, y ver a partir de estos márgenes y de estas manos, ¿cierto? Y entrar a una dimensión humana, ¿cierto? De esta carta, de aquellos que hicieron posible el despacho de un determinado pliego, ¿cierto? Y que muchas veces la Real Cédula no llega por arte de magia, ni que las cartas lleguen como boom, llegaron cotidianamente, así como sin explicación, sino que atravesaron una aventura que fue muy larga. Un problema, sin duda, en este sistema es la variabilidad de las personas. Tenemos procuradores, soldados, religiosos, la Inquisición, barcos por todas las vías imaginables que llevaron cartas. El poder, por ejemplo, del virrey en este contexto es vital en términos comunicacionales. Incluso tenía la capacidad de que una carta no sea leída, ¿cierto? O incluso evitar de que una persona no acceda a una audiencia con el consejo. Finalmente, y esta es parte de mi hipótesis doctoral, Chile en esta época vive en una transición, ¿cierto? El paso desde una comunicación rey-súbdito, una comunicación oral de la corte, ¿cierto? De una audiencia real en la corte, a través de procuradores muchas veces, a un gobierno a distancia, a través de cartas, cuyo clímax fue a partir de la reforma postal de 1764, o sea que fue un proceso muy, muy largo. Este proceso, en un siglo XVII, sin institución postal, significó en Chile la aparición de esta pluralidad de agentes comunicacionales. Desde esta premisa, intento dar cuenta de una alta variabilidad, pero intentando interpretar este fenómeno y su relevancia para la historia de las comunicaciones en la primera modernidad, y relevar también la incertidumbre intrínseca del proceso de enviar una carta al Consejo de India en el siglo XVII. Así que, bueno, eso. Muchas gracias.
Passamos, então, com o próximo apresentador, Damián, né? Damián Gonçalves Escudeiro é investigador doutoral do Instituto Max Planck de História e Teoria do Direito, na Alemanha, né? É doutorando da Universidade de Frankfurt, na Alemanha também, e é professor do Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica del Peru. Sua investigação se centra na produção de espaços coloniais nos Andes ao longo do século XVI, revisando as intersecções entre geografia, história e antropologia nas suas dimensões locais. Sua apresentação hoje tem o título Leer en los silencios, las normatividades locales andinas en los documentos del siglo XVI en el Archivo General de India. Por favor, Damián. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerle a la organización, sobre todo a Gustavo, por la invitación y también el gusto de poder ver a colegas, amigos, amigas que conocí en Sevilla y que desde hace buen tiempo pues no tenemos la oportunidad de vernos, lamentablemente por la pandemia. Pero bueno, espero que pasando un poco este contexto ya podamos reunirnos. Pero mientras tanto creo que esta plataforma es muy, muy buena. Yo, la verdad, pues no tengo la habilidad para extenderme tanto en las presentaciones, así que voy a ser, como siempre, muy sucinto, muy concreto, y mi presentación pues va destinada a responder una pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de información o qué oportunidades de información ofrecen los fondos del Archivo General de Indias para un tipo de investigación que va relacionada pues con la historia, el derecho y las interdisciplinas relacionadas a esto, ¿no? Entonces, para ser bastante esquemático, pues mi presentación se va a organizar en 4 partes. La primera es responder una pregunta: ¿qué tipo de información o data estoy interesado? La segunda parte responderá a la pregunta de qué tipo de información, qué tipo de documentos necesito. Y la tercera, pues responde a la pregunta de qué ofrece el Archivo General de Indias para estas necesidades. Y terminaremos con una reflexión bastante breve, ¿no? Entonces, empecemos, y considero que primero hay que preguntarnos, y esta pregunta tal vez es un poco metodológica, ¿no? Es ¿qué tipo de información busco? Y me voy a concentrar en el tipo de investigación que suelo hacer y que está muy relacionada a la historia del derecho. Y preguntarme, pues, ¿qué puedo buscar? ¿Cuál es mi foco? ¿No? Entonces, en esto, pues, tenemos que ser muy claros y partir de que a veces la investigación tradicional en la historia del derecho, pues, ha tendido a arrastrar ciertas tendencias, digamos, de los estudios del derecho y digamos, también algunos ciertos prejuicios sobre lo que es el derecho, ¿no? Entonces, usualmente, y si vemos la historiografía, pues, histórico-jurídica, pues, de la primera parte del siglo XX, bueno, en realidad esta gran parte de la segunda parte también, pues veremos que hay un foco en las normas, en las leyes, en las reales cédulas, etcétera, ¿no? Entonces, pues, mi foco no va tanto por ahí, vamos un poco más allá. Entonces, otra fuente tradicional, pues, son los procesos judiciales, los informes de asesores de virreyes, y sí, también estas informaciones son muy importantes, pero no solo eso. Debemos preguntarnos entonces, ¿dónde está lo jurídico? Y en esto creo que es bastante importante la pregunta porque nos ayuda para entender y reflexionar un poco, más allá de que nuestra investigación se centra en historia del derecho o en una antropología histórica del derecho, sino para aproximarnos a los fenómenos jurídicos o aproximarnos a entender qué es lo que estamos leyendo, porque buena parte de las fuentes que están en el Archivo General de Indias son fuentes jurídicas, ¿no? Entonces considero que es muy importante saber que lo jurídico, entre comillas, evidentemente, no está solamente en los conflictos o en los procesos, sino está también en la cotidianidad. Entonces, mi apuesta metodológica en ese sentido es rastrear cuáles son o eran los conocimientos detrás de las conductas que hacen
que éstas sean válidas en su contexto local, ¿no? A este tipo de saberes, a este tipo de conocimientos detrás, vamos a llamarlos, vamos a entenderlos como saberes normativos, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de información necesito entonces? Entonces necesito rastrear patrones de conducta de los actores que son de mi interés. En mi caso particular de mi investigación, pues me dedico a ver a los pueblos nativos y a las comunidades afrodescendientes, particularmente de la zona central de los Andes, de lo que ahora es pues la región Lima, cercana a la capital, ¿no? Entonces, para este tipo de investigación, para este tipo de aproximación, ¿qué tipo de documentos necesito? Pues no tenemos que inventar o buscar documentos pues raros o digamos inusuales, pues vamos a buscar y vamos a encontrar documentos usuales, como por ejemplo procesos judiciales, traslados de escribanos o notarios de registros de actos, y si alguno pues está interesado en temas de tierras, de propiedad o relacionada pues a temas de espacialidades, territorios, pues solicitudes de tierras, de mercedes de tierras y todo lo que está relacionado a ello, ¿no? Pero lo que se trata, creo yo, y lo más importante es darles una lectura novedosa, una lectura distinta. Entonces, ¿cómo nos aproximamos a las fuentes? ¿Cómo nos aproximamos y cómo podemos leer las fuentes? Entonces, en principio, yo creo que lo que no debemos hacer es tomar como cierto o presuponer que lo que dice, por ejemplo, en una real cédula, es lo que vamos a encontrar en la realidad. Creo que decir eso a estas alturas es de perogrullo, pero eso también se puede extender a otros tipos de documentos, ¿no? Si hay alguna crítica que se le ha hecho a la historiografía jurídica o a las historiografías que están relacionadas o que toman como fuente digamos, a textos legales o incluso, pues, muchas veces procesos judiciales, etcétera, es que tenemos que entender que lo que encontramos en estos textos, que lo que encontramos en estas fuentes, son cuestiones no descriptivas, sino más bien prescriptivas. Por ejemplo, cuando nos aproximamos a un deslinde de tierras, vamos a encontrar seguramente pues cuáles eran los linderos. Y tenemos que entender que eso es más bien prescriptivo que descriptivo. Entonces, por eso es que vamos a encontrar continuas veces que se está litigando, se está solicitando nuevamente pues que se hagan deslindes de tierras, ¿no? Entonces tenemos que entender que lo que muchas veces encontramos en los documentos jurídicos, sobre todo en el antiguo régimen, tienden a ser más prescriptivos que descriptivos, decir de lo que debería ser, de lo que es. En esa característica creo que las normas, pues hasta el día de hoy, pues comparten ese sentido, ¿no? Entonces, eso en cuanto a esa parte. Otra cosa que no debemos hacer es, en los procesos judiciales, no atender únicamente a los argumentos jurídicos esgrimidos por los abogados o los procuradores. La información que contienen los argumentos jurídicos que vemos en un proceso judicial o que vemos pues la acción de los procuradores, no digamos estamos hablando pues de los expertos jurídicos, expertos legales, pues evidentemente es una información valiosísima y muy importante. Sin embargo, no es la única, no es la única. Una información que me parece en contraste muy importante es la información contenida en los testimonios. Ahora, un punto importante, leyendo los testimonios que podemos encontrar en visitas, que podemos encontrar en procesos judiciales, que podemos encontrar en juicios de residencia, que podemos encontrar en infinidad de fuentes, tenemos que leer los testimonios y también analizar los puntos de coincidencia entre ellos, sin olvidar también que estos testimonios dentro de estas fuentes son construcciones normativas orientadas a ciertas finalidades, ¿no? Entonces, muchas veces es importante, pues, buscar los contrastes para ver cuáles son los vacíos o cuáles son, digamos, los puntos en los que se pueden contradecir y dilucidar qué es lo que podría estar sucediendo ahí, ¿no?
Eso por un lado es testimonios. Por otro lado, creo yo que tenemos que también atender a los registros de los escribanos. Y estos son particularmente interesantes porque gracias a estos podemos saber quiénes estuvieron presentes en ciertos actos de relevancia social, como por ejemplo testamentos, contratos en general y ventas y entregas de tierras en particular, entre una diversidad de actos además, ¿no? Además, digamos, en términos generales, si estamos interesados en fuentes coloniales, estamos interesados sobre todo en la población nativa digamos, y sus interacciones, podemos observar también a los escribanos indígenas, ¿no? Los escribanos que estaban dentro, pues, del cabildo indígena, ¿no? Y este tipo de información, en este tipo de fuentes, pues, nos va a brindar información importantísima. No solamente porque vemos quiénes estuvieron, sino que podemos rastrear qué cosas estuvieron haciendo, ¿no? Entonces podemos encontrar seguramente que existe una venta entre un personaje nativo y seguramente un esclavo, y a partir de ello observar quiénes fueron partícipes de esta venta de tierras o de alguna otra cosa y llegar a saber qué es lo que sucede. Entonces ahí podemos rastrear, digamos, cierta parte de la cotidianeidad, ¿no? Y además, otro tipo de fuentes que creo yo es importante para este tipo de investigación, este tipo de análisis, es también los testimonios de los escribanos partícipes de grandes procesos coloniales, como por ejemplo las visitas a pueblos de indios, el gran proceso de reducción de indios que afectó a todos los Andes en conjunto, y también los procesos de composiciones de tierras. Porque a lo largo de estos procesos, pues podemos encontrar narrativas esgrimidas por parte de sujetos nativos y una diversidad, una playa de sujetos, no solamente los nativos. Estos documentos han sido utilizados extensivamente, pues, ¿no? Por la historiografía etnográfica, la etnohistoria y también por la historia social y diversas historiografías, ¿no? Entonces, teniendo esta información, podemos preguntarnos ahora, ¿qué es lo que ofrece el Archivo General de Indias? ¿No? Y en buena medida, pues todos los documentos escritos, ¿no? Causas judiciales, testimonios de escribanos en grandes procesos coloniales, registros notariales, seguramente más por traslados dentro de procesos o dentro de otro tipo de documentaciones, pero tenemos que preguntarnos a qué tipo de escala, ¿no? Estamos poniendo nuestro foco en una escala global, una escala local, y la respuesta es que vamos a encontrar información de ambos tipos, ¿no? Informaciones, pues, de alcances globales y también informaciones de alcances locales. Pero lo más importante, más allá de esta dicotomía, es que podemos encontrar documentos sobre procesos globales que se dieron a lo largo del Imperio Español, pero vamos a encontrar también cómo estos procesos se reflejan a escala local y qué dimensiones particulares tomaron a esos niveles. Y se me ocurre, pues, un ejemplo que he dicho hace un momento, pues, las reducciones de indios y las composiciones de tierras. Entonces ahí podemos hacer un trazo bastante exacto o bastante aproximativo a cómo se comportaban, por ejemplo, los oficiales reducidores a pueblos de indios, ¿no? Podemos encontrar cómo estos oficiales operaban cuando llegaban a una localidad y cuáles son los actos que ejercían, ¿no? Podemos ver cuál era la reacción de la población nativa, cuál era la reacción de la élite y cuáles eran los testimonios que finalmente pues terminaban entregándose sobre cuál era la forma de la tenencia de la tierra, sobre cuál era la forma de la tributación, sobre cuál era la forma de organización social. Y estas son fuentes que son valiosísimas y que, haciendo honor a la verdad, pues mucha de esta información aún está en los anaqueles del Archivo General de Indias esperando ser descubiertos, ¿no? En mi caso particular he encontrado como una eh, reducción de indios de un poblado, de un pueblo de indios que estaba cerca a la capital, pues pudo darse y bajo qué condiciones y cuáles fueron las negociaciones
propias de este tipo de procesos a nivel local. Y eso es una información valiosísima, ¿no? Y además podemos encontrar otro tipo de documentos en los fondos del Archivo General de Indias, ¿no? Como por ejemplo problemáticas locales, ¿no? Con sus lógicas y particularidades locales, ¿no? Y se me ocurre en este momento un juicio que considero yo uno de los más importantes para conocer cuáles eran las formas de organización del poder en las primeras décadas del colonialismo, pero no solo a ellos, sino también podemos encontrar cuáles eran las lógicas del poder en el periodo previo, es decir, el famoso juicio que se encuentra pues en el repositorio de justicia, ¿no? Y más, me lo sé de memoria porque lo he trabajado varias veces, que es Justicia 403. Si alguien está en el Archivo General de Indias, ahí está, puede consultarlo. Es un juicio extenso, por ejemplo, donde se puede encontrar cómo dos pueblos de nativos se enfrentan por un pedazo de tierra que muchas veces los españoles o los funcionarios no entendían cuál era la naturaleza de este conflicto, porque era una tierra pues muy pequeña y que además de eso, pues no podía crecer nada más que coca. Y justamente ese es el elemento que hace que esta tierra sea valiosa, que haya sido valiosa en los momentos prehispánicos, en los momentos precoloniales. De tal manera que podemos entender y rastrear este tipo de informaciones a partir de estos juicios extensos que llegaban en grado de segunda apelación o de segunda suplicación hasta, digamos, hasta Madrid, ¿no? Entonces, creo yo que este tipo de informaciones, cuando nos acercamos y vemos estas dimensiones también locales, podemos encontrar todo esto dentro de los repositorios del Archivo General de Indias. Y para terminar, dije que mi exposición iba a ser muy larga, una reflexión final, ¿no? Y también, bueno, en buena cuenta, una breve recomendación para quienes quisieran ir, ¿no? Y considero que investigar en el Archivo General de Indias no guarda, en mi opinión, una lógica de preparación diferente a la de una visita a un archivo local, ¿no? En la medida de que hay que tener claro qué tipo de información necesito o tengo la esperanza de encontrar, porque a veces nosotros nos acercamos y evidentemente, pues muchas veces tenemos planeado y pensado qué queremos, pero también tenemos que tener esa apertura de ir y dejarnos sorprender, ¿no? Que creo que eso es algo importantísimo, ¿no? Pero la diferencia con la preparación de los archivos locales, creo yo que reside en las dimensiones de los fondos, ¿no? Pero yo creo que esto no debe alarmar, sino al contrario, invitar a la curiosidad y probar nuestro olfato como pesquisadores del pasado y, ¿por qué no?, dejarnos sorprender de encontrar algo que no esperábamos, que es algo que yo estoy seguro que nos ha pasado a todos los que hemos ido a investigar al Archivo General de Indias. Y con esto, pues quedo abierto a sus comentarios, preguntas o alguna cuestión adicional. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Agora a gente vai passar para o Thiago, né? A apresentação do Thiago, que é mestre em História da América Latina, Thiago Bastos de Souza, né? Que é mestre em História da América Latina, Mundos Indígenas pela Universidade Pablo Olavide, na Espanha. Atualmente é doutorando em História Política. Tem um eco, não sei, acho que é do Thiago, né? Desculpa, posso falar com o fone? Não, desculpa, é só porque eu fiquei... Será que o meu está funcionando direito aqui? Mas, bom, ele é doutorando em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ, desenvolve pesquisas relativas à colonização espanhola e na América, tendo como foco a produção e circulação de documentos e informações no eixo Novo Reino de Granada e Espanha no século XVI, privilegiando a documentação confeccionada por religiosos e os diferentes tipos de controle político exercidos pela coroa espanhola em relação às informações provenientes das Índias. Hoje a fala dele, né, tem o título da utilidade do Arquivo Geral das Índias para os pesquisadores brasileiros. Me escuta bem, Luísa? Agora sim, agora sim.
Bueno, buenos días y buenas tardes a todos. Antes de empezar, quiero agradecer la invitación del profesor Gustavo, darle la enhorabuena, decir que es un placer estar aquí con toda una altura de calidades académicas de personas con las cuales yo tuve el privilegio de compartir mañanas, tardes, algunas veces noches de investigación por Sevilla, así que me da mucha añoranza y, bueno, les pido permiso porque hoy hablaré em português. A circulação de informações, especificamente o envio de escritos entre a Espanha e os seus reinos, é fundamental para a compreensão do funcionamento do Império Espanhol no século XVI e mesmo nos séculos posteriores. Esse tema, há alguns anos, passou a despertar maior interesse entre os historiadores, sendo o trabalho de Arnold Brand, que é aqui citado pelo José e pelo Boris, por certo, um dos mais expressivos. Além desse, existem outros, como o da historiadora Maria Portuondo, apenas para citar esses dois exemplos. Esses trabalhos, me parece, caminham no sentido de evidenciar a existência de uma grande capilaridade informativa no mundo hispânico, a qual não era desprovida de sentido e algum controle. A responsabilidade de gerir esse oceano de informações coube, no século XVI, fundamentalmente ao Conselho de Índias, instância jurídica e recursal derradeira para os habitantes das Índias. Aqueles que transitam pela documentação do mundo hispano, em especial a administrativa armazenada no Arquivo de Índias, sabem o quão comum é encontrar reais cédulas ou despachos do Conselho de Índias na lateral ou no dorso dos papéis, manifestando a necessidade de mais ou melhores informações sobre todo tipo de questões, das sérias às estapafúrdias, para que as decisões pudessem ser tomadas acertadamente. É claro que essa reivindicação por informações foi política e juridicamente regulamentada, mas, para além dessa regulamentação, a coroa sempre pediu aos súditos, às audiências e aos seus funcionários maiores explicações. Nesse sentido, é importante fazer justiça e dizer que essa percepção, bem como os avanços apresentados pelos trabalhos mencionados, são altamente devedores dos estudos seminais, ainda nos anos 1930, do historiador alemão Ernest Schaffer, que naquela época já acentuava a expressividade documental do Arquivo Geral de Índias, cerca de 30 mil legarros. Eu gostaria de direcionar a fala de hoje à documentação de religiosos pertencente à subsérie Cartas e Expedientes de Personas Eclesiásticas de la Audiencia de Santa Fe, marca os anos 1534 e 1759, alocados na seção Governo, também conhecida como seção Quinta, com a qual eu tenho me defrontado nos últimos anos. Eu creio que os escritos desses vassalos indicam a idealização de um ambiente que deveria ser moralizado. Todavia, a tentativa de realização desse objetivo em distintas ocasiões não se deu sem a intervenção das autoridades e a imposição de alguma normativa. O objetivo aqui é sugerir ao pesquisador brasileiro como a documentação do Arquivo de Índias está permeada por infindáveis histórias particulares e a maneira como elas se locomovem ou se locomoviam em uma lógica de circulação de informações que pode ser problematizada no âmbito da história política. Para isso, eu me centrarei em dois casos, de dois franciscanos, para exemplificar essa ideia. O Frei Pedro de Aguado e o Frei Gaspar. O primeiro, estudado mais detalhadamente na minha tese de doutorado, e o segundo, apresentado em um breve artigo de alguns anos atrás. No século XVI, era o Conselho de Índias que tratava de praticamente todos os assuntos referentes à vida nas Índias, de questões fazendárias à conversão dos indígenas, passando pela indisciplina dos religiosos. Em linhas gerais, a estrutura da gestão informativa se constituía pelo rei e o conselho no topo, e no inframundo da escrita, pelas audiências, autoridades locais e súditos. Ainda que em incontáveis ocasiões um súdito pudesse prescindir da audiência e escrever diretamente ao conselho. O Novo Reino de Granada e os seus habitantes não eram uma exceção a esse funcionamento. São muitos os temas que perturbavam o cotidiano e permeavam a correspondência da audiência de Santa Fé e dos súditos com o conselho entre os anos 1550 e 1600. As pululantes práticas de idolatria pareciam nunca encontrar um final, os maus tratos dispensados aos índios, os hábitos moralmente inadequados dos indígenas, homens disputando publicamente o amor de uma mesma donzela, a vida relaxada dos religiosos, entre muitos outros assuntos. E dessa profusão de documentos, como eu disse, eu destaco dois. Primeiramente, o caso do Pedro Aguado, do Frei Pedro de Aguado. Esse religioso viajou ao Novo Reino de Granada em 1561, integrando uma missão de religiosos enviada ao Peru e ao Novo Reino, com o objetivo de reformar os franciscanos que estavam em atuação naquelas regiões.
A missão fez uma parada em Cartagena, antes de ir ao Peru, e ali desembarcaram 6 reformadores, um deles Aguado, né, que felizmente produziu uma documentação substanciosa. Graças aos seus expedientes enviados ao Conselho de Índias, é possível afirmar que ele foi, com muitas aspas, um bom religioso, ocupando diferentes postos na estrutura da ordem franciscana. Entre 61 e 75, ele foi cronista, predicador, guardião de convento da Purificación, que ficava em Santa Fé, provincial, e ainda em 75 ele foi enviado à Espanha como procurador da ordem, atendendo a pedidos do arcebispo do Novo Reino, Frei Luís Zapata de Cárdenas, e do presidente da audiência, Andrés Díaz Benero de Leiva. O objetivo da viagem, a documentação do AGI não é totalmente clara em relação a isso. Existem bastidores documentais que não é possível apresentar aqui. Porém, em uma das cartas enviadas a Madrid, os definidores franciscanos são claros. Aguado iria à Espanha para remediar a mala fama adquirida pela província franciscana junto ao Conselho de Índias. A má fama era, sim, um dos motivos da viagem. E a situação de evangelização do Novo Reino, por certo, estava atrelada a ela. Em um memorial, provavelmente de 1575 ou 1576, entregue ao Conselho, a Aguado apresentava 10 temas que, desde o seu ponto de vista, necessitavam a mais urgente solução. Caso contrário, a evangelização dos índios não chegaria a um bom termo. Um deles era a grande importância de se impedir as borracheras dos índios. Não apenas porque era um momento no qual eles estariam embriagados, mas sobretudo porque o efeito alcoólico fazia com que o controle em relação a eles fosse facilmente perdido. As borracheras ofendiam e eram um desserviço a Deus, pois nela os índios mantinham liberdades com as índias, que lhes parecessem conveniente, inclusive com as donzelas. Além desse caso, sacrifícios de animais em adoração ao demônio, ordenações de guerras, vinganças de mortes de pessoas presentes ou passadas, ordens para execução, né, até mesmo de pessoas notáveis, eram outros assuntos tratados. Né? Bom, e ainda, segundo Aguado, se os religiosos repreendessem esse tipo de reunião, esse tipo de prática, os juízes davam licença por escrito para que elas continuassem acontecendo. Informações similares referentes às borracheras podem ser encontradas na escrita de outros agentes históricos que foram igualmente remetidas ao Conselho de Índias. Notemos que, ao ser informado por Aguado, o Conselho de Índias foi provocado a tomar uma atitude. E ela veio. Para a mesma conjuntura, é possível indicar o envio de instruções à audiência de Santa Fé, ordenando expressamente aos altos funcionários que impedissem os índios de se reunirem. O motivo, exatamente os que eu acabo de mencionar. Para a boa condução da evangelização, para o bom governo, não era conveniente que esses atos ocorressem. No obstante, observemos um contraste curioso. Ao submeter a análise do Conselho de Índias uma volumosa crônica, estudada por alguns historiadores, e por mim também, em 1579, o Aguado indica um livro, né, dedicado à sociedade muisca, e esse livro tinha um capítulo dedicado às fiestas e borracheras dos índios. O que o Conselho fez em relação a essa formação? Simplesmente a suprimiu. Não é possível saber o conteúdo desse capítulo porque os funcionários do Conselho chegaram à conclusão de que eles não deveriam ser de conhecimento público. O título, inclusive, só é possível ser identificado, só pode ser identificado quando verificamos alguns rastros documentais deixados por Aguado no Arquivo de Índias. Nesses dois casos, podemos identificar, nesses dois casos documentais, podemos identificar a atuação do poder real, mas existem diferenciações. Na primeira situação, a documentação ela cumpre uma função informativa, porém ela é de caráter administrativo. O Conselho foi notificado e, por ordem do rei, emitiu-se uma instrução à audiência para que ela fosse enérgica em coibir esse tipo de prática. Já na segunda situação, relativa aos índios muiscas, a informação se refere a um texto que almejava a publicação e que, consequentemente, estaria autorizado a falar da história da monarquia hispânica em uma região específica, o Novo Reino de Granada. Afinal, do século XVI, isso é sabido por diferentes estudos, realmente não era conveniente que a imagem da monarquia fosse associada à indisciplina religiosa protagonizada pelos índios. Em todo caso, as situações, mesmo que contrastantes, revelam formas diferentes de gerir um mesmo assunto e indicam como o envio da informação obrigou o Conselho a controlar e a tentar extinguir um tipo de costume e, consequentemente, a impor um padrão a ser seguido. Se podemos definir ou sugerir Aguado como um arauto da moralização, ou ainda como um atento vassalo interessado em informar a coroa,
tal compreensão não pode ser entendida ou não pode ser estendida de maneira generalizada aos seus irmãos de hábito. Isso porque os mesmos religiosos, às vezes, perturbavam a administração política do novo reino. E os ecos dessas perturbações chegavam ao Conselho de Índias. Seriam muitos os exemplos que confirmam o que eu estou dizendo, mas hoje eu gostaria de mencionar apenas um, o do Frei Gaspar. Em 1580, momento no qual a Guarda Rigor estava na Espanha, ou estava em Madrid, melhor dizendo, tratando dos pleitos da província franciscana, o bispo de Cartagena, Juan de Montalvo, assessorado por um escrivão, abriu uma instrução processual contra um frei franciscano chamado Gaspar. O motivo: os indígenas do pueblo de Turuana, mediados pelo cacique, acusaram o frei, doutrinador do pueblo, de ter violado cerca de 30 índias. No peculiar documento, as índias contam, com riquezas de detalhe, as artimanhas utilizadas pelo frei para manter relações sexuais com elas. Obviamente que essas mulheres só eram depoentes porque haviam sido batizadas, casadas e porque estavam acompanhadas dos seus maridos ou de alguma presença masculina. Isso é claro no processo. Entre muitas estratégias, Frei Gaspar, por exemplo, tentava, ser preliminarmente persuasivo com as índias. Quase todas relatam que eram beijadas, abraçadas, que escutavam o religioso dizer que as queria muito, e com isso eram convidadas à cama. Porém, quando se negavam, e todas dizem inicialmente ter se negado, eram açoitadas repetidas vezes pelo frei. Além disso, tocar o sino para reunir os índios, mandar os maridos ao trabalho para que as índias ficassem sozinhas, utilizar o sino de Castilha para embebedá-las, ou ainda levá-las à própria casa, eram estratégias comuns. Os mecanismos de defesa apresentados pelas índias não resistiam sequer aos primeiros açoites, e no uso de sua autoridade religiosa, o frei advertia aos indígenas para que corressem la boca quando o bispo viesse, ou seriam castigados. Como se vê, ele controlava corporalmente os índios por meio do castigo, ou seja, da punição, mas também vigiava moralmente, através do controle simbólico que a autoridade lhe conferia sobre um mundo que ainda não havia sido plenamente assimilado pelos índios, ou ainda não havia sido plenamente dominado pelos índios, se preferirmos assim. O processo revela que o frei tinha uma predileção por índias virgens, informação facilmente conseguida quando se ocupa o cargo de confessor do pueblo. Uma das índias conta que foi violada antes da quaresma, confessada no dito período religioso e em seguida violada novamente. Entre os depoimentos que comprovam a má conduta do religioso, destaca-se o da índia Catalina, filha de Magdalena, índia del Servicio de los Padres de Turuana. Em 28 de setembro de 80, durante a instrução processual, lhe foi perguntado se ela conhecia Frei Gaspar. E como resposta, ela contou o que houve quando esteve na casa do frei, e que eu peço muitas licenças para ler um trecho do documento, abro aspas. El dicho Frei Gaspar llevó a este testigo y la echó sobre su cama y la corrompió. Respondió este testigo que lo que sabe es que estando un día en casa del dicho Frei Gaspar, el padre la metió dentro de su cámara, donde tenía su cama, y arremetió con este testigo, y la echó sobre la cama y la corrompió. Quebró su calabazo, y que este testigo dio gritos al tiempo que los indios del dicho padre tomó un paño y le atapaba la boca. Y a los gritos acudió su madre Magdalena, que estaba en la cocina, y la halló ya corrompida, vertiendo sangre, y que como era tan muchacha, este testigo, el dicho padre, la corrompió primero con los dedos, para que tuviese acceso carnal a ella. Y abrió e hizo tanto mal que después su madre y su hermana tuvieron que curar harto tiempo, y curan hasta el día de hoy, y por no haber tenido más salud, sino que siempre ha estado echada en una hamaca, como al presente está cuando dijo este dicho, parecía de edad de 10 años, aunque todos decían que tenían 13, y no lo firmó este texto ni el cacique con el otro testigo por no saber escribir, cierro las comillas. Essa complexa instrução processual indica não apenas as violências perpetradas por um religioso incumbido de livrar os índios da danação, desvela também disputas existentes entre regulares e seculares. Por exemplo, em mais de uma ocasião, o bispo responsável pelo processo ordenou os indígenas que procurassem o superior do convento. Para nossa reflexão, o processo é importante porque indica a maneira como condutas inadequadas interferiam e perturbavam a administração local. O processo não é sequer remetido às autoridades locais, ele é diretamente remetido ao Conselho de Índias. Ainda não foi possível elucidar os desdobramentos do caso, que não é simples,
Além de não ter encontrado uma resposta do Conselho, o sobrenome de Frei Gaspar é omitido no processo. Tal omissão é incomum e dificulta muito o rastreio, o que leva a crer que ela só foi feita porque a situação era mesmo muito escandalosa. A julgar pelos indícios documentais, é possível, né, contextuais, melhor dizendo, é possível que Frei Gaspar tenha sido detido e enviado à Espanha. Feito esses encaminhamentos, eu quero concluir chamando a atenção para as dificuldades de análise impostas pelo mosaico territorial hispânico, principalmente quando confrontados com generalizações historiográficas e recortes específicos. Diferentes historiadores colombianos vêm evidenciando o peculiar Novo Reino de Granada, pelo menos desde os anos 1950. A imersão nas fontes confirma que a condução da vida cotidiana nas Índias sempre foi um tema caro ao Conselho de Índias. Posso dizer, inclusive, que a instituição sempre esteve muito atenta, ou ao menos sempre recebeu muitos papéis. Entretanto, o controle e a coerção das situações que fugiam à normalidade dependiam de inúmeras variantes, que iam desde a negociação com as autoridades locais até a real possibilidade de corrigenda. Ao mesmo tempo em que encontramos vassalos como Aguado altamente preocupados com a evangelização dos índios, vemos religiosos como Gaspar igualmente dedicados a desvirtuar o novo modo de vida dos índios. Em ambas as situações, o que esteve colocado foi a capacidade de controle, vigilância ou policia dos índios, para utilizar um conceito sempre visto nos documentos. Desse modo, partindo dos casos apresentados, é possível dizer que a documentação enviada ao Conselho de Índias, entre os seus muitos aspectos, informava, isso é sabido, né, no sentido de sugerir, porém o cumprimento das normativas oriundas da comunicação estabelecida quase sempre dependeu de algum tipo de coação e negociação política. Assim sendo, reiterando a utilidade do AGI para o pesquisador brasileiro, os documentos ali resguardados, eles estão prenhes de histórias particulares e são fundamentais para aqueles que desejarem se defrontar com questões relativas à comunicação política entre a centralidade administrativa, protagonizada por Madrid, que alça, né, chega a esse caráter de capitalidade a partir de meados do século XVI, né, e as Índias no século XVI como um todo. Bom, é isso. Muito obrigado.